desarrollemos esta mesa, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, como se titula, la Universidad de la Arqueología Subacuática tiene un importante debate de fondo, que es más a día de hoy cómo está la universidad en tela de juicio por la necesidad de un pacto de Estado de educación y demás. Y queremos traer un poquitín de debate, pues, qué papel tiene como historiador y como arqueólogos subacuáticos en esta cuestión. Y bueno, para ello tenemos a esta mesa a continuación. Yo sí después quería también establecer varios puntos de debate importantes, como es el de la formación, que es fundamental, de la cualificación profesional, y también, bueno, pues en este caso dar paso también a otras preguntas, porque en el caso de la formación en arqueología subacuática sí que ha habido pues cursos de posgrado especializados, que bueno, en este caso pues Xavier Nieto pues ha desarrollado durante una serie de años. Y bueno, hablar de este tema, que es la importancia que tiene la arqueología subacuática con la cualificación, pero en primer lugar el papel de la universidad, es decir, el papel de la universidad como formación. Y para ello tenemos pues en primer lugar a Juan Blázquez, para que nos dé su opinión sobre qué ha pasado, qué pasa, qué situación tenemos. Él es profesor de catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, y que mejor que un profesor de la universidad pues para que nos hable de ello, más siempre cuando él ha tenido experiencias en el pasado respecto a la arqueología subacuática, tiene experiencia de contarnos y bueno, pues en ese sentido la universidad, que es el templo del saber, como decían mis profesores en su momento, ¿qué papel tiene en algo tan importante como es formar a un arqueólogo? Bien, muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la posibilidad de celebrar esta mesa redonda. También felicitarles por la idea de este foro de debate en torno a la Mercedes. Y bueno, las preguntas que plantea el coordinador de la mesa pues son preguntas casi de un congreso. Pero de todas maneras intentaré ser conciso y sobre todo rogaría que si alguien discrepa de mis ideas, que no por eso se sienta molesto. Pero quiero ser, por tiempo y por la importancia del tema, y por respeto a las personas que están aquí, ser claro en cuanto al modo y manera de expresar mis ideas. Vamos a ver. La universidad hoy por hoy, hablo de España, porque si hablamos del mundo ya vamos al mundo anglosajón, al mundo americano del norte, al mundo americano del sur. Son otras circunstancias y, como decía Ortega, sin ellas no seríamos nada. Entonces, centrándonos en el papel de la universidad, hoy día en España, guste o no guste, más del 70% de la investigación básica que se hace en este país se canaliza a través de la universidad. Si juntamos la universidad con el CSIC, nos vamos a más del 82%. O a priori, el papel de la universidad es básico en cuanto a la formación y en cuanto a la investigación, porque hablamos de formar a verdaderos especialistas, no ayudantes técnicos, sino a especialistas científicos. Una cosa es un buceador que con una metodología y una disciplina que no siempre tiene, pero que puede tener perfectamente, puede formar parte de un equipo de investigación. Pero la investigación, hoy por hoy, está capitalizada o centralizada en la universidad y en el CSIC. La formación y, por tanto, la investigación, porque para que la formación sea universitaria tiene que conllevar investigación. Y la investigación solo tiene una finalidad, y no es otra, que la divulgación, primero a escala universitaria, formando a los alumnos y luego transmitiendo el conocimiento a la sociedad. Entonces, los puntos de partida parecen muy claros y muy inocentes. Si los aceptamos, asumamos entonces lo que está pasando. Y repito, por eso soy muy pedagógico, ¿no? Porque así provoco más la discusión. Si la universidad es el centro de investigación por excelencia, la docencia que se imparte en la universidad tiene que ir, por ser universitaria, acompañada de la investigación, parece lógico pensar que la universidad tenga que centralizar gran parte de los esfuerzos formativos y gran parte de la investigación. Y en el caso de la arqueología subacuática, yo que vengo de una universidad que, por ser autónoma antes de que la fueran las demás, no por nada, sino porque se creó autónoma junto con una en Barcelona y por tanto se crea con un estatuto autónomo cuando había un Estado central, incluso predemocrático, pues entonces se configuró creando un departamento de arqueología. Y de ahí viene la tradición de la Universidad Autónoma de Madrid como un departamento donde eminentemente se han formado arqueólogos. Y si hacemos la lista de actuales directores de museos en España o la lista de investigadores que proceden de una formación de la Universidad Autónoma, se entiende y se explica por esa tradición de la formación en arqueología. Hablar de la investigación y de la docencia de la arqueología subacuática en España tiene un antes y un después políticamente hablando, que es con el Estado central
predemocrático e incluso democrático, y el estado de las autonomías, guste o no guste. Es decir, las autonomías que conllevaron unos grandes logros económicos, de libertades, de acercamiento del patrimonio, justamente por el carácter de las autonomías, con un traspase coherente de competencias. No olviden ustedes que la primera competencia por unanimidad que se transfiere es la de cultura, para bien y para mal, pues conllevó un antes y un después en la formación y en la investigación arqueológica subacuática en España. Porque la investigación de la arqueología subacuática, como se ha visto, y como es obvio, es muy cara. Y entonces, con el estado de las autonomías, prácticamente se paralizaron casi todos los proyectos nacionales que en ese momento se estaban realizando. Yo, que me hago ya mayor, pues tengo buena memoria, porque en parte trabajo con ella. Entonces, curiosamente, el Ministerio de Cultura tenía oficializado ya y aprobado un plan nacional de cartas arqueológicas, porque ya en la arqueología terrestre, y al fin y al cabo tierra y mar, es una cuestión artificial, es cuestión de metodología de trabajo. Para no ahogarme tengo que investigar respirando bajo el agua, por lo demás es todo lo mismo. Pues se creó, como les digo, un plan nacional de cartas arqueológicas subacuáticas, siguiendo la tradición de la formación intelectual científica alemana de los años 30, previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando todo filólogo, arqueólogo, literato, matemático, químico pasaba por Berlín para formarse justamente en la escuela alemana. Por eso no es casualidad que a la vuelta de la Guerra Civil Española y después de la Segunda Guerra Mundial, investigadores terrestres como Almagro Bach, Almagro padre, como García y Bellido, como incluso en la posguerra Santaolalla, acometen mecanismos típicos de una escuela, y es acumular el conocimiento, ordenar lo que hay, catalogar lo que se sabe y ordenar el conocimiento para iniciar a posteriori una nueva investigación. Y si, por ejemplo, Santaolalla, Julio Martínez Santaolalla, crea el Museo Municipal de la Fuente del Berro, o, por ejemplo, García y Bellido crea el Instituto Rodrigo Caro dentro del CSIC, o, por ejemplo, Almagro Bach crea el Instituto de Prehistoria dentro del Museo Arqueológico Nacional, crean instituciones de conocimiento, todos ellos crean sus bibliotecas institucionales, lógicamente. La biblioteca de la Fuente del Berro del Museo Antiguo Municipal de Madrid era la biblioteca de arqueología seguramente más importante municipal que había en España. La biblioteca de Rodrigo Caro, para la generación de los años 60 y 70, fue el conocimiento de los hoy día catedráticos a punto de jubilarse: Pilar León, Lorenzo Abad, Manuel Vendala, toda una generación de grandes arqueólogos. Y luego, no digamos, la biblioteca del Instituto de Prehistoria, con sede en el Museo Arqueológico Nacional, que han sido y son pues algunas de las principales bibliotecas. Pues bien, todo este, que aparece derrotero, por emplear un término marino, se justifica porque en los años 80 en España surge la necesidad de, por un lado, crear por fin arqueólogos cualificados que puedan trabajar, arqueológicamente hablando, bajo las aguas. Es decir, no depender de buceadores deportivos que, con mejor o peor voluntad, saquen materiales para que en tierra los estudien los científicos. Es decir, se es consciente, por la madurez de la evolución de la ciencia arqueológica, que es necesario no convertir el patrimonio subacuático en un mero rescate, en un mero coger piezas y que se publiquen y que se estudien de manera descontextualizada, sino surge la necesidad de crear arqueólogos, o sea, científicos, que se formen en el campo específico de la arqueología subacuática, y así la ciencia de la arqueología progrese, como en efecto en la España de los años 80 estaba progresando metodológicamente hablando a toda velocidad la arqueología. Consecuencia de esa evolución metodológica y conceptual, entre otras cosas, está cuando crea el Ministerio de Cultura el Plan Nacional de Cartas Arqueológicas. Se iniciaron fácilmente 9, solo se acabó una, y fue la única que se publicó. Y se publicó a caballo entre el Estado central y la transferencia de competencias a las autonomías, que fue en el caso la Carta Arqueológica, que tenía una división administrativa por provincias. Eso por un lado. Entonces, en ese sentido, a raíz del arranque autonómico y el paso de competencias, si bien es verdad que se crean en algunas autonomías unos centros de investigación, el CAS, en Cataluña, en Andalucía, en el País Valenciano, en Cantabria, bien es verdad que, bajo mi punto de vista, quitando una excepción, que es la de Cataluña, pues esos centros no funcionaron con la suficiente rapidez y, sobre todo, no funcionaron con la imprescindible coordinación entre otras autonomías o coordinación con el Estado central. Y entonces se antepuso unas voluntades políticas de todos los colores
frente a una practicidad de coordinación de infraestructuras. De tal manera que muchos de los permisos de las cazas arqueológicas fueron detenidos, se quitaron los permisos justamente por pasar las competencias de cultura a las autonomías y, por tanto, la competencia de los permisos, y luego los estados autonómicos, las autonomías, no tenían capacidad económica ni conocimiento tecnológico en algunos casos para continuar adelante, quitando el caso del CAS en Cataluña. Bien, eso es un punto de partida. Por otro lado, la formación. Curiosamente, en los años 80 había 3 puntos para mí fundamentales para estudiar científicamente, para formarte como alumno de arqueología subacuática. Y con esto acabo para crear la polémica. Y es, curiosamente, uno de los centros era Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid. Porque las cosas no son casuales. Yo creo que la casualidad es sinónimo de ignorancia. Como no sé por qué pasan las cosas, las divinizo o digo que es casualidad. Y me explicaré. Si uno estudia la historia de la arqueología subacuática en los años 50, 60 y 70, en España, nos damos cuenta que en aquellos puntos donde existían patronatos de arqueología subacuática, dependientes de la Federación de Deportes Subacuáticos, y en la cabeza de esos patronatos, personas de especial iniciativa o de específica personalidad, fueron los que luego supieron transformarse en centros de arqueología. Dicho de otra manera, en Cartagena existía el Patronato de Arqueología Subacuática, dirigido entonces por Julio Mas, un investigador, diríamos incluso un investigador local, que no es malo, que tiene la visión que no tuvieron muchas otras personas de la necesidad de crear arqueólogos subacuáticos para justamente funcionar mejor dentro del patronato. Y se dirige a la Universidad Autónoma de Madrid justamente para fomentar esos trabajos de arqueología. Entonces, en los años 80, la Universidad Autónoma de Madrid celebró diferentes reuniones científicas de arqueología subacuática. Celebró y publicó diferentes libros de arqueología subacuática. Y junto con Zaragoza, donde estaba la cátedra de Martín Bueno, que había sido su director general de arqueología y en su día director del Plan Nacional de Cartas Arqueológicas, y junto con Cataluña, curiosamente, en centros que no eran marítimos, ironías de la vida, Zaragoza y Madrid, eran 2 de los 4 o 5 fundamentales puntos donde se hacía la formación universitaria de arqueología subacuática. Luego, con una progresiva madurez, por ejemplo, se incorporó Valencia en el caso del papel universitario. O luego la Universidad de Murcia, ironías de la vida, ya saben ustedes, las rivalidades Murcia-Cartagena, Oviedo-Gijón, que son reales, se pueden paliar, pero son reales, hizo el salto de Cartagena a Madrid sin pasar por Murcia. De tal manera que eso fue lo que pasó. Hubo un detenerse, un pararse, que luego poco a poco se ha empezado a recuperar. ¿Cuándo? Pues cuando se han hecho los 2 mismos mecanismos que se habían hecho en los años 80. Cuando se empezaron a trabajar de manera coordinada diferentes autonomías, entre ellas, o las autonomías con el Gobierno central, dejando al lado un poco perspicacias y suspicacias de competencias y yendo a un punto práctico formativo y a un punto práctico de investigación. Y así nos encontramos ahora, que hemos tenido un parón de unos 20 años en lo formativo universitario y un parón en lo que es acometer investigaciones coordinadas. Y yo particularmente tengo que disculpar porque por temas de clase, yo ayer estaba en Río de Janeiro, entonces entre el despiste de las comunicaciones y el trabajo, yo tenía clase, no he podido, que tenía intención de asistir a todas las conferencias, porque así podía participar de manera con más conocimiento. Pero yo creo que en parte, se ha dicho aquí, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar lo de la Mercedes? Pues mire, es que solamente podía haber pasado eso. Lo que ha pasado con la Mercedes, en lo negativo, 6 años de no respuestas, 6 años de discusiones de quién son las competencias, 6 años de discusión de quién tiene el permiso, quién no lo tiene, 6 años de dirigentes políticos bastante incompetentes en algunos casos, ese aislamiento de la universidad al haber una competencia transferida también en los temas de universidad, es la explicación del error que ha pasado con la Mercedes, que luego jurídicamente y con la presión pública ha salido de manera satisfactoria. Pero las cosas no son casuales. Ha pasado un poco, con perdón, como el incendio de Valparaíso, ¿no? Que ahora media Europa, incluido Chile, se ha dado cuenta que en efecto existe una población situada ilegalmente, situada en condiciones infrahumanas en todo lo que es la ciudad, cuyos 2 cerros son patrimonio de la humanidad, patrimonio mundial, de los 43 que tiene, y parte de Chile se ha enterado ahora que hay otros 41 cerros que tienen problemas sociales. Es decir, ha pasado lo que tenía que pasar. Por seguir con el símil marinero, pues la tormenta perfecta. Una cesión, o sea, una falta de cualificación
por parte de las universidades, de no tradición de formación, quitando excepciones. Pondría Valencia, pondría Zaragoza. Ahora mismo Madrid no desarrolla esa formación, con todos los temas de los cambios de los programas educativos. Una difícil coordinación, de hecho, 6 años para coordinarnos, y una falta de sensibilidad, porque si no se informa y no se investiga, no se puede divulgar. Se puede hacer literatura barata o se puede hacer sensacionalismo. Pero si no hay formación, no hay investigación. Y si no hay investigación, no puede haber divulgación. No se puede divulgar la Mercedes si no se estudia el contexto, la historia, si no se estudia el archivo de Indias, si no se estudia arquitectura naval, si no se estudia la arqueología. Si no se hace ciencia, no se puede hacer divulgación. Entonces, lo que ha pasado es lo que más lógico era que pasara. Lo único es que, como casi siempre, también el incendio de Valparaíso va a provocar ahora toda una reordenación urbanística y un planteamiento de que el Estado de Chile intervenga en qué está pasando en la ciudad de Valparaíso, que, para quien no lo conozca, es la segunda ciudad en población que hoy día existe en el país de Chile. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Pues a continuación también queremos escuchar a Juan José Sánchez Baena, de la Cátedra de Historia Naval. Hemos hablado del pasado, un desarrollo. ¿Qué piensas que papel puede tener realmente la formación para incidir en eso? La problemática que puede tener y después, bueno, en relación sobre todo pues a la formación de arqueología, pero la necesidad de una especialización en arqueología subacuática. Bueno, gracias. Buenas tardes. Yo, como es preceptivo, no lo voy a decir por cumplir, sino porque lo siento de verdad. Yo quiero darle las gracias a Jesús Calero y a la Casa del Libro que hayan hecho este esfuerzo, sobre todo en la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista de crisis, que todos conocemos, y en donde los espacios para el patrimonio, para la historia, para la arqueología subacuática, pues cada vez son menores, ¿no? Yo, de verdad, muchas gracias, porque los que trabajamos en la universidad sabemos lo que representa preparar un evento de estas características. Hay mucho trabajo detrás, y lo digo de todo corazón. Bueno, mi colega anterior creo que ha dado unas pinceladas bastante buenas de lo que ha sido la historia, de ese devenir, de lo que ha sido la arqueología subacuática. En cualquier caso, yo creo que lo que él ha explicado no solo es de la arqueología subacuática. Yo creo que toda la cuestión naval, marítima, está casi en la misma situación. De hecho, yo le propondré a Jesús que el año que viene o hoy mismo podemos cambiar arqueología subacuática, la historia que aún debemos contar, pero perfectamente el título podría ser Historia naval y marítima, lo que nos queda aún por contar, ¿no? Significa que la historia ha evolucionado bastante, lo que es la gran área de la historia, con todas sus de la antigüedad, medieval, etcétera, etcétera. La arqueología, el colega ya ha hecho también esa evolución, pero si nos detenemos en el ámbito naval, marítimo y dentro de la arqueología, el subacuático, les debo de decir que lo que está debajo del agua está mal desde el punto de vista de la investigación, pero no está mejor lo que está por encima del agua. O sea, todo lo que este país o todo lo que le debe la historia a la mar, en el caso español, pues cuando uno se acerca a la bibliografía se da cuenta de que hay unas lagunas historiográficas espectaculares. No es normal. Bien que la arqueología subacuática se nos puede decir que es muy cara porque resulta que necesita unas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la historia naval y marítima estamos también bastante retrasados. Se han hecho esfuerzos, hay grandes obras, todo hay que decirlo, pero hoy día podemos decir que nos queda un largo camino. Dicho esto, diré que, tal como se ha dibujado aquí las perspectivas tanto de la arqueología subacuática, lo que yo acabo de decir, yo creo que es un milagro el tema de las Mercedes, es un milagro que estemos aquí, es un milagro que haya unos profesionales, que esta tarde hemos escuchado algunos de ellos, esta mañana también, porque la pregunta sería, ¿dónde se han formado estos grandes profesionales que tenemos aquí? Esa sería una de las preguntas básicas. ¿Por qué? Porque no tenemos, o no hemos tenido, yo creo hasta ahora, bajo pequeñas y honrosas excepciones, espacios de formación de primer nivel.
No lo hemos obtenido. Ha sido toda una autoformación, ha sido la pasión. Todo lo que nos mueve a los que trabajamos el tema naval y marítimo, ya sea, insisto, debajo o por encima del agua, creo que es una cuestión común, es la pasión. Y esa pasión es la que nos ha llevado, cuestión que nos caracteriza a los españoles, es la que nos ha llevado a hacer cuestiones que en otros países ni se explican, ¿no? Sin tener un organigrama investigativo, sin tener grupos de investigación consolidados, sin tener publicaciones de primer orden, bueno, ahí estamos, ¿no? O aquí estamos dando esa batalla. Hoy día, contestándote un poco, yo creo que historiadores, arqueólogos, para mí todo es lo mismo, es un binomio que no se puede separar. Debemos darle gracias al tema de la Mercedes, no solo los arqueólogos subacuáticos, también los historiadores del ámbito naval, porque han puesto de relieve el tema de los archivos, tema fundamental. Y estoy de acuerdo con el compañero que acaba de versar, ¿no?, en su primera cuestión. Investigación, pero para que haya investigación se necesita investigadores, ¿no? Y si hay investigadores significa que se han formado, ¿no? O sea, el bucle, volvemos al bucle, ¿no? Formar, investigar, difundir para educar y volvemos a retroalimentar el sistema. Bueno, ahí estamos, ¿no? Se ha avanzado. Actualmente, y con esto acabo, yo he hecho un buceo, iba a decir algunos datos que ya os lo ha dicho mi colega anteriormente, he buceado de lo que se está haciendo actualmente. O sea, ¿qué oferta hay para que cualquier ciudadano que viva en España diga quiero saber, quiero formarme en arqueología subacuática? Desde una perspectiva no solo de acercarme porque me gusta el tema, sino para formarme de una manera comprometida, como investigador, por ejemplo, como profesional técnico, ¿no? Y la verdad es que no hay mucho donde elegir. Los últimos 15 o 20 años ya se ha comentado aquí algunas acciones muy interesantes que han sido ese nicho donde hoy pues tenemos a unos profesionales magníficos, la Comunidad Autónoma Catalana, Andalucía, alguna cosita en Cartagena, y bueno, he hecho una búsqueda, de decir, bueno, vamos a ver, en plan serio. Lo digo de serio, no significa que lo que se ha hecho hasta ahora no sea serio. Me refiero a un plan serio académico, pero no académico pedante. Sino si nosotros queremos apostar por una arqueología subacuática de reconocimiento nacional e internacional, tenemos que ir a una formación universitaria, sí o sí, y luego pues a investigaciones. ¿Y qué pasa? Ineludiblemente por una tesis doctoral para el caso de la formación de un investigador. Conformar grupo de investigación, interdisciplinares, cuestión fundamental tanto en la historia naval y marítima como en la arqueología subacuática. O sea, la arqueología subacuática, una disciplina, yo diría que es una multidisciplina. O sea, no, una persona sola no puede trabajar ni siquiera en la historia naval y marítima, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado, supongo que omitiré alguna cuestión, que me perdonen aquellas instituciones o universidades que no cite, pero la búsqueda que he hecho nos encontramos con un panorama, lo que hoy está activado, había un máster en Cataluña, había un máster en la Universidad de Barcelona junto con el Museo de Arqueología, el Centro de Arqueología Subacuática que tienen allí, interesante. Actualmente ya no se oferta ese máster, lo que se ha comentado antes de la Universidad de Zaragoza. Y abierto tenemos un curso de especialización, un título propio que se llama en la Universidad de Valencia de 160 horas, donde no te capacita para hacer tesis doctorales, donde no te capacita, siempre hablo desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista académico cuando uno quiera formarse como doctor, ¿no? No estoy siendo realmente a lo mejor justo con otros cursos donde también te forman pero no te capacitan. Luego, siguiendo esa línea, hemos encontrado que hay un programa de doctorado en la Universidad de Cádiz interesante, donde se aborda directamente el tema de la arqueología subacuática. Allí tiene la Facultad de Ciencias del Mar, creo que se llama, en Puerto Real, y han conseguido que desde el punto de vista de las humanidades, de arte y humanidades, haya un programa de doctorado que se llama así, Historia y Patrimonio Marítimo o algo. Ese programa de doctorado es interesante, tiene
4 líneas de investigación, en donde se da arqueología marítima, donde se da arqueometría, historia marítima. En definitiva, hay una salida de una formación, son cursitos, no es un máster, es un programa, donde puedes adquirir el grado de doctor si superas esos cursos y, evidentemente, defiendes tu tesis doctoral. Y luego, bueno, pues nosotros allí en la región de Murcia hemos puesto en marcha una experiencia que yo creo que es piloto, que es el primer máster de Historia y Patrimonio Naval, que eso surge de la Cátedra de Historia Naval, que eso es una cosa que nos inventamos hace unos años, que precisamente lo que pretende ser es un espacio donde cohabita tanto la universidad, en este caso la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Armada Española, y de esa cátedra surge este máster, y el máster lo que pretende es realmente dar salida o formar de una manera muy interdisciplinar. Es una experiencia piloto. Este año sale la primera promoción, con lo cual seguro que habrá tenido muchos errores que subsanaremos, pero lo que sí tenemos claro es que esa es la línea de actuación. Un máster donde la gente aprenda historia naval y marítima, un máster que la gente no solo aprenda historia en ese ámbito, sino que también tenga una formación desde el punto de vista archivístico, desde el punto de vista museográfico, biblioteconómico, desde el punto de vista de la comunicación. De todo esto tienen unas asignaturas, desde el punto de vista de la legislación patrimonial subacuática, porque aquí tenemos a un gran experto que nos acompaña, el profesor Ruiz Manteca, que hizo su tesis precisamente sobre esta cuestión, y donde se tiene que hacer un trabajo fin de máster y de donde esperamos surjan algunas tesis doctorales que ya están en marcha. Y bueno, es una cosa modesta, no tenemos grandes pretensiones, pero es un espacio que cumple los requisitos que tenemos ahora. Es un espacio valga la redundancia, del Espacio Europeo de Educación Superior. No había nada. Realmente nos echamos las manos a la cabeza de que no existiera en España centros de investigación, grupos de investigación de referencia en el ámbito, insisto, no solo ya en la arqueología subacuática, sino ni siquiera en la historia naval y marítima. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Yo me gustaría preguntar después cuántos grupos de investigación hay de diferentes disciplinas para comparar, porque creo que puede ser interesante. Pero yo creo que antes de todo, porque yo vivo esa realidad, yo simplemente como moderar, pero en este caso sí he vivido el problema universitario, de la formación que tenía, pero sí después viví que la única formación de excelencia que había en España, al menos la que yo he vivido, fue un curso de posgrado que en este caso, pues, la Universidad Autónoma de Barcelona, y coordinado por Xavier Neto, se dio para formar arqueólogos acuáticos en este país. Muchos de allí han salido, y afortunadamente están trabajando, algunos, otros no, pero al fin y al cabo, aplicando soluciones a esto. Yo creo que, Javier, si tú quieres tomar la palabra en alguna cuestión relacionada con este tema de formación, por la experiencia que tienes y...
Si sumamos, por lo tanto, el Estado español entendida como la suma del gobierno central y el gobierno autonómico, mi balance total de la arqueología subacuática española de los últimos 3 años es muy bueno. Muy bueno. ¿Y muy bueno por qué? Porque en los años 80, en España, en el año 80 exactamente, en 1980, no había en España ningún arqueólogo submarino titulado. Ninguno. Hoy día tenemos en España, ya han pasado escasamente 30 años, y el primer Congreso Nacional de Arqueología Subacuática que se celebró en Arcua el año pasado, así lo demuestra, había más de 300 asistentes matriculados al Congreso. Se presentaron 100 comunicaciones, a las cuales eran obras de casi 180 arqueólogos subacuáticos. El balance no puede ser mejor. No creo que ningún país de Europa haya experimentado un salto cuantitativo y cualitativo tan importante como el que ha experimentado España desde el año 1980 al 2013. Y además, con las condiciones políticas, económicas y de trayectoria y tradición que tenía este país, que no era ni mucho menos la situación inglesa ni era mucho menos la situación francesa. Por lo tanto, en el tema del número de profesionales o de salto cualitativo y cuantitativo, me parece que el resultado es magnífico. Vamos ahora a los resultados. Vuelvo a decir, pongo razonamiento y aporto pruebas. Resultados. Si sumamos todas las publicaciones científicas que se han hecho en España en los últimos 20 años, España es el país del mundo que más publicaciones científicas de alto nivel ha hecho en los últimos 20 años. Si sumamos todas las series monográficas del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, reconocidas como publicaciones de referencia a nivel internacional, no libritos. En la mesa hay doctos, profesores, que pueden asegurar que el nivel medio de las publicaciones del Centro de Arqueología Subacuática son de primer orden a nivel mundial. Si a esto sumamos las publicaciones de Arcua con sus cuadernos de arqueología marítima, si a eso sumamos las actas de los congresos y reuniones, España es el país del mundo que más libros, más monografías, libros y monografías, ha publicado en los últimos 20 años. Por lo tanto, no parece que sea tan mala la situación de la arqueología subacuática. Si hablamos de formación, lamento que en la mesa se han omitido o se han pasado muy por encima algunas cuestiones. La Universidad de Barcelona fue la primera universidad que tuvo una asignatura reglada, del cual yo fui profesor durante 10 años, que se llamaba Arqueología Náutica y Subacuática. Era una asignatura optativa de segundo ciclo. Y como consecuencia de esa asignatura se pudo realizar un curso de posgrado y 2 másters, de las cuales algunas de las personas que están en la mesa son alumnos. Y por otra parte, los centros de arqueología subacuática, Cataluña, Valencia, Andalucía, incluyeron en sus excavaciones y en sus proyectos de investigación a numerosos alumnos y estudiantes en formación. No sé lo que pasó en Cádiz, sí lo sé, pero no me corresponde a mí decirlo, y lo que pasa en Valencia. Le puedo decir lo que pasó en Cataluña. En Cataluña se han formado y han pasado por las campañas de excavaciones más de 600 arqueólogos. Y no de España, de la India, de Francia, países punteros, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Argentina, de Sudamérica, y que han venido pagándose el viaje hasta aquí. Pues algo les ha debido atraer de lo que se hacía aquí. Por lo tanto, la situación no es tan mala. Podría continuar apuntando elementos positivos, pero me quedo con esto porque creo que es elocuente. ¿Estamos bien? No. No estamos bien. No estamos bien porque tenemos que mejorar y tenemos que esperar ir más allá. Y podemos hacerlo. Y hoy, en esta jornada, se ha dicho que debemos hacerlo. Ciñéndome simplemente al aspecto de formación, tenemos que ir mucho más allá, porque hasta que no tengamos una masa crítica suficiente de arqueólogos, pasarán cosas muy raras, y pueden pasar cosas muy raras. Y porque además, si queremos llegar a la sociedad, y como el profesor Blázquez decía muy acertadamente,
Tenemos que difundir lo que se está haciendo. Ahí tenemos uno de los fallos de la arqueología subacuática española. No hemos difundido suficientemente todo lo que se ha hecho y que yo he resumido en unas cuantas palabras. Tenemos que llegar más al público. Pero llegar más al público y difundir no se trata de contar historias o expresar sentimientos, que es otra cosa que se hace mucho en este país cuando se habla de arqueología subacuática. No expresamos conocimientos científicos, sino que expresamos sentimientos. Tenemos que expresar, y si queremos luchar contra la leyenda negra, si queremos luchar contra las informaciones a la bibliografía inglesa, tenemos que aportar argumentos científicos. Eso requiere una masa crítica, requiere una formación. Y es la universidad quien debe aportar esa formación. Pero para aportarla, la universidad tiene que hacerse 3 preguntas. ¿En qué queremos formar a nuestros alumnos? ¿Para qué queremos formarlos? ¿Y quiénes son los alumnos que queremos formar? ¿En qué queremos formarlos? Creo que hoy ha quedado meridianamente claro. A pesar de que la arqueología subacuática es una metodología de investigación histórica, sí que es cierto que se dibujan 2 campos. El que podríamos llamar estrictamente de arqueología subacuática, que tiene una metodología específica y que tiene el objeto como medio para llegar a la conclusión, y aquella que podríamos llamar historia marítima, que tiene más el documento como elemento de trabajo. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer en este país es clarificar de qué estamos hablando. Porque si no clarificamos de qué estamos hablando, corremos el riesgo de organizar unas ensaladas y no formar incluso a nuestros alumnos de manera conveniente. Por lo tanto, ¿en qué queremos? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a formar a esta gente? Pues vamos a formar a esta gente para lo que se ha dicho hoy en esta sala, para poner en evidencia el papel que la navegación jugó en nuestra evolución como sociedad y como cultura. Y eso requiere pruebas. Y luego, ¿a quién? Entro en un tema que es muy espinoso. Es muy espinoso. Pero yo lo lamento por determinadas personas que pues, se pueden sentir heridas. Este país, ni ningún país del mundo, se puede permitir el lujo de tener 2.000 arqueólogos subacuáticos. Y entonces, ¿qué ocurre? Estamos formando una serie de generaciones en arqueología subacuática, en historia marítima, que van abocados a la frustración profesional, porque no hay salidas profesionales. Lamento que el señor Michel Lourdes, director de la DRANS, ha tenido que marchar. ¿Cuántos arqueólogos subacuáticos trabajan en la administración pública francesa en estos momentos? Y no olvidemos que Francia es el país pionero de la arqueología subacuática en el mundo. ¿Cuántos trabajan? Creo que, me refiero a arqueólogos subacuáticos, quiero decir, arqueólogos que se meten en el agua, que trabajan bajo el agua. Quizá me equivoque en 1 o 2, pero creo que trabajan 5. 5 en la administración pública francesa. En España tenemos 6. Bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Quizá la situación de España no sea tan mala. ¿Que tenemos que mejorar? Sí. ¿Qué está pasando? Pues que probablemente nuestros proyectos de investigación, nuestra manera de trabajar, no da los resultados que deberían dar. Que el papel del Arcua como Museo Nacional, este museo no ha encontrado todavía cuál es su misión en este mundo y su función en este mundo, y que los centros de arqueología subacuática, ante un páramo de desorganización, hace cada uno la guerra por su cuenta. Pues quizás esas son cuestiones que tenemos que arreglar. Y que eso va a influir en el tipo de formación que queremos dar. No me extiendo más porque no me toca a mí estar en esta mesa. Además, los organizadores han decidido que no esté, con lo cual tampoco me voy a extender mucho más. Pero ya que se me ha pedido que participara, aprovecho la oportunidad y me he extendido un poco más de lo debido. Muchas gracias por la invitación a participar. Muchas gracias, Javier. Bueno, Marcus, también queremos hablar de resultados. Es decir, el Instituto Arqueológico Alemán pues lleva muchísimos años trabajando en España, y esa sociedad civil que es la universidad,
que es también los centros de la administración, también son los institutos de arqueología, ¿no? Entonces, también si tienen cabida, qué experiencia, qué resultados pueden tener para incorporar estudios que nos ofrezcan programas de investigación relacionados con la arqueología submarina. Para ello tenemos a Marcus Hellmann, del Instituto Arqueológico Alemán, que es un placer haberte conocido, tenerte aquí, y si nos puedes contar tu experiencia, pues te agradecería. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores de poder presentar aquí estas ideas y estas conclusiones, esas primeras conclusiones. La pregunta tiene varias facetas. Cuando, siendo docente de la Universidad de Colonia, presenté un proyecto a la Consellería de Cultura y Patrimonio de Ibiza con el objetivo de estudiar la economía, el tema de la insularidad de la isla dentro de las redes de comercio del Mediterráneo occidental. Durante los trámites me llegó la propuesta de seguir con la carta arqueológica del litoral de Ibiza y Formentera siendo arqueólogo submarino, cosa que en su momento agradecí y me puse manos a la obra. Entonces, lo que a primera vista se me presentó era más o menos una experiencia igual que la hemos vivido en la República Federal de Alemania, una experiencia que aquí también se acaba de nombrar antes, de que éramos personas que más o menos nos hemos autoformado, de que habíamos por el trabajo en el servicio arqueológico de ciertos Länder, que sería lo que serían aquí en España las comunidades, habíamos acumulado cierta experiencia, y el problema era de cómo dar esa experiencia, de cómo de traspasar esa experiencia que se lleva acumulando a la próxima generación, es decir, al alumnado universitario. Una experiencia que también me topé en las islas, que también se reflejó un poco en los mapas que hemos visto hoy por la mañana, de que las Baleares, tanto Ibiza, Formentera como Mallorca como Menorca, estaban circunvaladas de una línea roja, es decir, que eran zonas no controladas por algún centro estatal o comunitario que sobrevise o que lleve a cabo los proyectos de arqueología subacuática. Una zona, una isla muy relacionada con el turismo, es decir, con un alto grado por ciertos meses de buceo, con muchos buceadores que vienen a visitar las costas de estas islas, de unas costas que en total suman 250 kilómetros, con muchas calas, sobre todo, unas costas que hasta los 40 metros de profundidad están más o menos expoliadas. Es decir, que para hacer los avances de la carta arqueológica había más información en tierra que bajo agua, de momento. En principio, una falta de infraestructuras que en primer momento quise solucionar formando un grupo de voluntarios que pudieran llevar a cabo a la isla esos trabajos durante el tiempo que yo no estuviera en la isla, por ejemplo. Cosa que no funcionó porque los centros de buceo tienen que facturar durante los meses de verano, y las personas con cierto nivel de conocimiento luego dejaban la isla. De manera que, al fin y al cabo, hemos obtenido una convención entre la Consellería de Patrimonio y Cultura y los GEAS de la Guardia Civil, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la División de Ibiza, para llevar a cabo esos trabajos, esas tareas de catalogización de los yacimientos subacuáticos, y sobre todo también luego el trabajo de vigilancia que lo llevan desde entonces los GEAS. Los cursos de formación, sin embargo, el tema de los cursos de formación nunca lo he dejado un poco de lado, por lo que en el año 2010, juntamente con el ARCUA y la Universidad de Murcia,
llevamos a cabo un seminario, un curso de verano dedicado a la arqueología subacuática. El primer año funcionó muy bien, el segundo año ya no se pudo llevar a cabo por falta de matrículas. Pero sin embargo, eso por un lado, sin embargo, luego también hay los resultados científicos, es decir, que se llevaron a cabo en el año 2008 unas prospecciones en la cala de Enferrer, recuperando unos lingotes que al menos dos posiblemente llevan caracteres silábicos. En el año 2009 se llevó a cabo una intervención de urgencias en un pecio a 76 metros de profundidad con un ROV, recuperando una caja de plomo, de momento un objeto excepcional, y unas muestras de las ánforas para tener constancia de que sea un pecio del IV siglo después de Cristo, porque se sabía que ese pecio se estaba expoliando en ese momento. Desde entonces también se han llevado a cabo proyectos de divulgación y proyectos sobre todo también de publicación de excavaciones que han quedado paradas. Es por ejemplo el caso del fondeadero de Ses Figueretas, que presenta material desde la época fenicia, es decir, las primeras llegadas a la isla de Ibiza, hasta la época del siglo XVIII, que se ve reflejado con ciertos tiempos se ven reflejados más que otros menos, pero se ve que siempre ha sido un fondeadero, una rada importante, sobre todo para la espera al turno de la carga de la sal, porque como todos sabemos Ibiza era importante al lado de Torrevieja por las salinas. Por eso Fernand Braudel hace mención a Ibiza como le Carrefour de la Méditerranée, el cruce dentro del Mediterráneo. Y finalmente quisiera mencionar también que dentro del margen de los trabajos, de los avances de la Carta Arqueológica del litoral de Ibiza y Formentera, sobre todo ahora del litoral de Ibiza, hemos retomado otra vez los trabajos en el pecio romano del Grum de Sal. Un pecio romano, no sé si era el primero o al menos uno de los primeros estudiados en aguas nacionales de España en los años 62-63, trabajos que se retomaron más tarde, pero que desafortunadamente nunca llegaron a la conclusión, y pensamos que posiblemente ese sería un pecio ideal para crear un campo escuela de al menos una campaña para poder también formar personas del ámbito universitario. Teniendo la experiencia buena del año 2010, pero teniendo también en mente la experiencia mala del año 2011. Pero bueno, esto se verá dentro de un próximo futuro cómo se podrá solucionar. Muy bien, Marcus, muchas gracias. A mí sí me ha llamado la atención, dado que la arqueología y el patrimonio, la importancia que tiene para muchos de nosotros de esta sala, que haya tan pocos medios, porque sí que me llama la atención, y Xavier lo decía antes, de que hay una serie de arqueólogos que son los que pueden dar lugar a trabajar en el medio, pero sin embargo que después los geólogos de la Guardia Civil hagan tareas que son de arqueología, prácticamente, o que necesitan tener técnico arqueólogo. Esto es una cuestión que sí, como arqueólogos tenemos que de alguna manera reclamar, ¿no? La necesidad de medios, de financiación, teniendo en cuenta que la tutela pública es importante en ese sentido, pero también, a mí me sorprende que haya zonas donde haya mucho que hacer en patrimonio cultural submarino, pero sin embargo, pues en estas condiciones, porque también hay compañeros, y me acuerdo de Miguel San Claudio, lo dice en Galicia, donde las labores estas las hacen personal de la Armada, cuando tienen que ser los arqueólogos los que trabajen con la arqueología. Eso es importante y como arqueólogo dejamos bien claro. La necesidad de medios, ¿no, Marcus, especialmente? Bueno, cabe decir que los GEAS aportan la logística, sobre todo. El trabajo arqueólogo, el trabajo de arqueólogo lo hace el arqueólogo. Y el trabajo también por ejemplo, en el caso del Grum de Sal, la intervención que hicimos el año pasado, el trabajo para el laboratorio de endocronología lo hacía el dendrocronólogo directamente, que también es buceador. Es decir, que las tareas especializadas quedan en manos de esos especialistas.
mientras que luego todo el aporte logístico y el soporte de seguridad, por ejemplo, o trabajos de ayuda, eso lo aporta, en este caso lo aportaba el GEAS. Muy bien, pues para continuar con un poco las aportaciones y los resultados de investigación, en especial estas aportaciones, queremos contar también con Agustín Rodríguez González, historiador, correspondiente de la Real Academia de Historia y, bueno, divulgador, como decía Xavier, de muchos temas de historia marítima que son importantes, que están en el olvido, y saber tu experiencia y tu aportación un poco a la historia marítima, especialmente desde el sector. Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por contar conmigo. Bueno, yo tengo unas cuantas cosas que contarles. No sé si son muy oportunas, si no se han dicho ya antes, pero creo que no está mal repetirlas. Miren, todo lo que se refiere a la ecología subacuática en España parece estar condenado a repetir los esquemas con que nos solemos mover los españoles. El atraso con respecto a otras naciones, el desconocimiento de nuestro pasado y del valor de nuestro pasado, la buena voluntad, pero mal servida por apoyos escasos, interés intermitente, y me da mucho miedo el pensar que en montones de ocasiones esto es muy reciente en España, todavía está muy verde, y a veces tengo miedo de que se empiece la casa por el tejado, defecto en el que solemos incurrir mucho los españoles. Miren, en mi concepción, probablemente muy anticuada, la arqueología, sea la especialidad que sea, no es más, con todo lo que es, que una ciencia auxiliar de la historia. Lo que intenta es completar, matizar, ampliar el conocimiento de nuestro pasado. Si aquí se hacen excavaciones buscando restos romanos, es porque sabemos que aquí estuvieron los romanos y hicieron cosas. Y el motivo de esas excavaciones no es sacar piezas deslumbrantes para su exhibición, sino completar el conocimiento de nuestro pasado, en toda su complejidad. Eso es una cosa que a veces se nos olvida y es fácil en las campañas mediáticas que nos dejemos llevar un poco por esa idea del tesoro, esa idea del gran hallazgo. No, muchas veces las aportaciones en historia y en arqueología son mucho menos brillantes, mucho menos estruendosas, mucho más fruto de un trabajo paciente y acumulado que de acontecimientos espectaculares. Y solo un trabajo muy sostenido y muy amplio a lo largo de muchos años puede garantizar no resultados puntuales, sino ese resultado importante que es el mejor conocimiento de nuestro pasado. Miren, aunque de arqueología debo de confesar que sé poco, de historia naval y marítima algo sé. Me duele el pensar que muchos de los mejores libros que describen nuestro pasado marítimo no se deben a iniciativas institucionales y ni siquiera profesionales de la historia, sino a entusiastas que con medios propios y que, salvando muchas dificultades, han afrontado esa tarea. No quisiera citar nombres, pero es asombroso que estemos hablando de esto y que los únicos libros recientes y de interés sobre la arquitectura naval y sobre la tecnología artillera, al fin y al cabo los cañones es algo de lo que mejor se conserva de un buque, desde luego bastante mejor que la madera, hayan sido debidos en 3 casos, y no voy a citar nombres, solo en un caso a un ingeniero naval, en otro caso a un ingeniero naval jubilado, que nos habló por primera vez en este país en casi 200 años, bueno, en más de 200 años,
de una figura tan importante para la construcción naval española del siglo XVIII como es François Gautier. Hasta entonces no había publicado prácticamente nada. Es asombroso que esa tesis doctoral se leyera en navales hace 4 años, 3. Porque tuviera un ingeniero naval a hablar de otro ingeniero naval tan enorme como es don José Romero Fernández de Landa. Libro que publicó la Junta de Galicia, la Universidad de La Coruña, también hace 4 años, 5 años. O que ahora mismo un gran amigo, como los 2 personas anteriores que he citado, abogado jubilado, se haya dedicado a reconstruir la artillería de la Armada del siglo XVIII. Miren, las dificultades técnicas de la arqueología subacuática son tremendas. Cualquier avance en ese sentido es no bienvenido, celebrado. Pero qué papelón sacar restos del agua y no saber interpretarlos porque nos falta documentación, porque nos faltan estudios. Y si no, ¿de qué sirve una cosa que sacamos del fondo del mar si no sabemos interpretarlo y no sabemos encajarlo dentro de una época y dentro de las realizaciones técnicas de una época? Para ponerlo en un museo y que quede muy bonito. Pues no. Estamos, en mi modesta opinión, a lo mejor es que me estoy haciendo mayor, me estoy haciendo gruñón, empezando un poco la casa por el tejado. Para aprovechar bien el inmenso patrimonio subacuático español, que no es solo la península, Baleares y Canarias y costa del norte de África, sino todo el inmenso espacio americano, todo el inmenso espacio del Pacífico, Filipinas. Lo primero que tenemos que tener es un corpus de investigación amplísimo sobre un tema tan amplísimo y tan complejo como es el de la construcción naval, como es el de la artillería, como son los descubrimientos. Y eso no se hace por valiosas que sean con iniciativas particulares, con entregas personales. No. Eso es una labor de muchos años y que requiere mucho esfuerzo. Y por desgracia, en la Universidad Española, ya que se habla de ella, parece haber tomado hace tiempo el camino de tantas instituciones que parecen fundamentalmente interesadas por su preservación como instituciones, no por los fines que se supone deben realizar. Es un mal común de muchas instituciones. El caso es que, por desgracia, en un país con el inmenso pasado marítimo de España, por Dios, reflejado esto en su bandera, de la cual el 80% de los españoles desconoce el origen o más, y reflejado en su escudo también, de lo cual en porcentaje igual. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada sin estudios sistemáticos y sin planes de investigación sistemáticos dirigidos hacia eso. Perdonen el carácter crítico, pero influidos por algunas corrientes foráneas, aquí se ha gastado demasiada pólvora del rey, por utilizar una expresión del siglo XVIII, en producir magníficas obras en que demuestran que en el siglo XVIII los pobres vivían peor que los ricos. Y vivían menos, además. Y además, en fin, la gestión de Godoy es muy discutible. O sea, descubriendo auténticos mediterráneos, mientras cosas mucho más importantes, no hay más que ver el valor que les dan en países que supuestamente respetamos, admiramos y queremos imitar. ¿Cómo es posible que países que tienen bastante menos pasado marítimo que el nuestro y a los que, sin embargo, envidiamos, nos aventajen tanto? ¿Y cómo es posible que...? No, hay que ser serios, hay que ser constantes y el esfuerzo tiene que ser mucho mayor y más sostenido, porque no se trata de sacar un libro, por fin, sobre la artillería naval española del siglo XVIII. Se trata de que tenía que haber bastantes libros
cada autor aportando sus ideas, su documentación. Esa es la única manera de ser serio. No tiene que haber un libro sobre François Gautier o sobre Castañeta o sobre Romero Fernández Landa. Tiene que haber muchos. La ciencia histórica avanza así, no con uno que ha hecho un señor pagando sobre su bolsillo. No nos extrañe que si no se ha hecho esa labor previa, la sociedad no sepa valorar lo que puede ofrecernos la arqueología subacuática y no proporcione los medios humanos, económicos y técnicos que necesita esta. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No podemos hacer una cosa si no es seriamente. Tradicional de España es que seamos un país de guerrilleros. Trabuco, manta y mula y a ganar batallas. Pero es mucho mejor que en vez de esa solución en la que tan especialistas somos los españoles, encima además nos sale realmente bien, fuéramos más serios, más constantes, más racionales y que afrontáramos claramente eso, porque sería reproductivo. En el momento que dejara de ser una noticia episódica como un faro, una luz brillante seguida de una completa oscuridad. No, tienes una luz, a lo mejor no tan brillante, pero continua. Así es como te haces idea del terreno que estás pisando y lo que tienes alrededor. Y eso creo que es lo que nos falta a los españoles. Dirán ustedes que soy un aguafista y tal, pero creo que es la realidad. Y creo que es una realidad que no debemos olvidar ni debemos de pensar. Aparte de otra realidad también penosa que se ha planteado siempre, el conflicto entre administraciones, instituciones y tal, no solamente españolas, sino que muchas veces se traduce en que los unos por los otros al final no se hace nada. Cuando se hace algo, se hace por alguien que lo quiere hacer, entonces sí que hay carreras para apuntarse el mérito, ponerse las medallas y figurar en el acto oficial. Mientras tanto, todo el mundo lo que ha estado peleando no ha sido por ese fin, por ese bien común, sino por asegurar sus prerrogativas, privilegios, etcétera, etcétera. Esas cosas son las que creo que lastran algo que tenía que ser vital en las ciencias históricas españolas, como es la arqueología subacuática y la historia marítima y naval y todo lo que está relacionado con ella. Porque sin ello, España hubiera sido un país muchísimo más chiquitito y muchísimo más aburrido del que es, en todos los sentidos. Miren, hasta nuestra tortilla de patata, piensen ustedes de dónde tuvo que llegar la patata para nuestra tortilla. No vino de la meseta, precisamente, ni de ninguna autonomía ancestral. No, vino de donde vino, y transportada por quien no transportado. Eso no lo podemos olvidar. Y es algo fundamental para nuestro pasado y para nosotros mismos, y para entender en el fondo a ese misterio tan curioso y tan insondable como es el ser humano. Porque aparte de la gran historia, aparte de los barcos de guerra y de los cañones, luego se encuentra uno en el viso cosas tan bonitas como son los informes sobre la vajilla, sobre la ajuar, que había en un barco de guerra del siglo XVIII. Que de eso parece que no se acuerda. Las cucharas, los platos de los marineros, las pipas de arcilla, todas esas cosas. Eso también es historia, eso también es pasado y eso también nos interesa. Muchas gracias. Bien, un poco por crear polémica, yo querría complementar o apostillar dos cuestiones que aquí se han tratado, ¿no? Una, al maestro Javier Nieto. Yo quizás no me he expresado bien. Evidentemente, del año 80 al 2014, que ha pasado 34 años, claro que se ha mejorado. Pero en una visión retrospectiva, obligadamente muy esquemática, creo que lo he marcado. No son dos fases, son tres. Una inercia que se trastoca con el arranque autonómico, que naturalmente somos todos, pero que en las autonomías primó mucho al principio los conceptos de límites administrativos territoriales y proyectos que culturalmente cogían no dos provincias, dos autonomías, eran inviables. Y yo particularmente pienso que en los últimos 15 años, no más, es cuando ha habido un salto de nuevo hacia adelante,
quizás por madurez de todos nosotros o de las instituciones, que a veces también pueden madurar, es cuando se ha notado de nuevo una recoordinación que ha dado notables logros. Pero yo, intentando ver que aquí hay tres palabras básicas, como tres patas de un banco, que es la formación, la investigación y por qué nos quejamos luego está pasando algo, sobre eso diría, en efecto, como dice el profesor Nieto, el doctor Nieto, no hay que formar arqueólogos subacuáticos, hay que hacerlo como en tierra, hay que formar arqueólogos que estén interesados por el patrimonio subacuático y, por tanto, tendrán que hacer la carrera de arqueología. Yo discrepo, con todo respeto, la arqueología es más que una técnica, es una ciencia. ¿Qué pasa? Que en algunos campos culturales se beneficia, ya quisiéramos los que hacemos protohistoria, tener siempre epigrafía, tener siempre numismática, para poder paliar la falta del yacimiento cuando hemos buceado en tal punto, en Calafell, y en vez de decir el pecio de Calafell, decir el nombre del barco, ¿no? O sea, en efecto, el arqueólogo para mí es una ciencia, no es una técnica, que además se beneficia, como buena ciencia inteligente, de todas las otras ciencias que le pueden dar datos, desde la analítica a la epigrafía, a la numismática, a los archivos, porque una de las características de la ciencia arqueológica es su gran capacidad de apertura a apoyarse en otras ciencias. Pero lo importante, yo creo, aquí, por lo que estamos tratando, al fin y al cabo es una mera discrepancia, es que, como les digo, no es tanto un tema, en efecto, de formar arqueólogos subacuáticos, porque yo trabajo en la universidad, profesionalmente hablando, yo no creo arqueólogos de Fenicio, yo intento formar a gente o colaborar en la formación de arqueólogos, que cuando acaban la carrera se van especializando en el campo de la cultura fenicia o en el campo del mundo clásico o en el campo de lo medieval. Que si queremos hacer ciencia, como tienen que estar bien formados, convendría que acabaran con tesis doctorales. Y en ese campo temporal de haber acabado la carrera en favor de la arqueología y desde ese momento hasta que se doctoran, iniciar una especialización en el campo patrimonial, modalidad subacuática. A su vez, la investigación tenía que girar en dos líneas, porque tenemos que ser conscientes de nuestras circunstancias, y es que en la historia de España el legado y el corpus patrimonial asociado al mar es inmenso, es excepcionalmente inmenso, porque somos un país con miles de kilómetros de costa, con una vocación marinera y una historia entroncada en el Mediterráneo, en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces eso nos da una envergadura patrimonial que tenemos que asumirla como responsabilidad, pero también con realismo. Entonces, si la formación es formemos arqueólogos y luego especialícense camino de los másteres, de cursillos, de tesis doctorales en el campo patrimonial subacuático, la investigación, que es lo que también carece en este país como algo generalizado, tiene que ser en el día a día inventario, catalogación y cartas, como se quiera llamar, y luego enmarcar líneas prioritarias con continuidad. No hay líneas de investigación subacuática con continuidad a lo largo del tiempo, que es lo que genera, además asociado a instituciones, me da igual que sean universitarias, museísticas o puramente científicas, CSIC, Instituto Alemán, Casa de Velázquez, por el caso español, ¿no? Porque al asociarse a instituciones permanece más allá de las personas y además permite aglutinar esfuerzos y reorientaría a esos investigadores formados en cuanto a su carrera y formándose en la especialidad a ir colaborándose e integrándose en estos proyectos que anteceden a su formación y continuarán tras su formación. Es decir, que yo creo que la investigación carece de eso, de ese día a día de la carta arqueológica y de ese día a día de marcar cuáles son las líneas prioritarias. Y pueden ser líneas en torno a X proyectos que permitiría aunar los esfuerzos tanto humanos como tecnológicos como económicos. Y, lógicamente, todo eso completarlo con una adecuada, que hasta ahora es casi inexistente, divulgación y unos marcos legales un poquito más definidos. Para mí eso sería el estado de la cuestión y cómo había que reorientarlo. Por resumir, formar arqueólogos, especializarlos en lo subacuático, inventarios y cartas, marcar cuáles son las líneas, dada la envergadura de nuestro inabarcable patrimonio, en qué líneas queremos justamente los próximos 10, 15, 20 años continuar hacia adelante, porque todo no se puede investigar. Y mi miedo es que deslumbras siempre un barco, deslumbras siempre unas monedas, deslumbras siempre un cañón, y lo que hace eso es despistar a la esencia del problema. Entonces yo creo que el marcar hacia dónde quiere el país una autonomía, o todas las autonomías, o parte de ellas, en qué líneas durante 10, 15 o 20 años quieren ir y andar ese camino, sabiendo que otros caminos se van a quedar quietos. Y mientras, conservación y prevención con un marco legal y con cartas arqueológicas.
Bueno, yo creo que por ahora podemos tirar más tiempo. Si alguien quiere alguna pregunta o contestar. Yo lo que sí tengo claro es que creo que cuanto más doctores haya, pues mejor que mejor en este país sobre este tema, que creo que hay pocos. Aquí felicitar a Carlos de Juan precisamente con el recinto doctorado, porque son importantísimos para este país. Y bueno, que no pase que llegues a una clase y preguntes a los alumnos de historia por qué es un pez, y hay algunos que no saben ni lo que es un pez. Es decir, la divulgación, desde luego, es fundamental. La universidad, y ojalá entre todos sumemos institutos, cátedras. ¿Quieres hablar? Rápido, porque nos queda. Yo simplemente quería, yo creo que casi todos estamos de acuerdo en lo que hay puntos de vista diferentes. Mi propuesta era muy clara. Yo no soy arqueólogo, ya no he hecho la especialidad de arqueología, y el mal común creo que es a las humanidades en general, a la historia y a la arqueología también, ¿no? Es el momento que hay que decidir, creo yo, aprovechando toda esta movida de la Mercedes, etcétera, etcétera, de consolidar lo que hasta ahora se ha hecho. Estos 20 o 25 años, como decía antes y se ha citado aquí, del trabajo que se ha hecho en Cataluña, en Andalucía, en cualquier punto, es el momento de consolidarlo desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista académico, docente, no haciendo grados de arqueología subacuática, eso es absurdo, como bien ha dicho, sino de implementar unos conocimientos mínimos en el grado de historia, en el grado de arqueología, y luego, desde el punto de vista académico de la investigación, también apostar por la investigación en arqueología, y dentro de la arqueología, en la arqueología subacuática. Pero insisto, al final no es arqueología subacuática. Creo que estamos hablando de un mundo interdisciplinar, donde todos tenemos que entendernos, y lo que creo que hay que hacer es unir esfuerzos, no disgregar esfuerzos. Se han hecho muchísimas cosas. El miedo que yo tengo personal es que se pierdan, como dices tú, por jubilaciones, porque tenemos un momento crítico en la Universidad Española. Y con esto quiero acabar. No quiero ser negativo, pero la opinión pública debe de saberlo. Tenemos un momento crítico. La situación económica está haciendo que no está entrando nueva gente. No hay un relevo generacional con los recortes. Y bueno, quiero aprovechar para decirlo desde aquí, y eso para mí es bastante grave, y eso incluye pues la arqueología, la subacuática, la historia, la no historia, cualquier campo de las humanidades, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues creo que la hora llega a su turno. Muchas gracias a todos los ponentes de la mesa y muchas gracias a todos.